Hola chicos, ¿cómo les va? Vamos a hacer en esta clase una retroalimentación referente a la ley de Hess. La clase anterior habíamos indicado acerca del concepto de la ley de Hess dentro del campo de la termoquímica. Y lógicamente le habíamos mandado algunos ejercicios sencillos para que ustedes puedan resolver. Lógicamente es importante retroalimentar este conocimiento con la finalidad de que la aplicación de esta ley sea muy positiva. En este caso voy a resolver un ejercicio referente a la formación del metano. ¿Qué es lo que me va a pedir en este ejercicio? En este ejercicio me pide que obtengamos la variación de entalpía estándar de reacción de la formación, en este caso, del metano, de la reacción de formación del metano, para lo cual me da a conocer carbono sólido más hidrógeno molecular en estado gaseoso, y esto me da como resultado el metano en estado gaseoso. A esta ecuación es la que yo tengo que llegar a obtener. Ustedes comprenderán que el inicio de la clase anterior habíamos indicado que la ley de Hess consiste en que yo puedo llegar a obtener una reacción por uno o varios pasos, para lo cual debemos tomar en cuenta que las ecuaciones termoquímicas que se planteen estén correctamente realizadas, no solamente en su estructura, sino también que estén equilibradas, que estén balanceadas. En este caso, por ejemplo, me dice a partir de las siguientes reacciones. ¿Qué quiere decir en este caso? Que yo tengo aquí tres reacciones termoquímicas, de las cuales me va a servir para llegar a obtener esta ecuación que me está dando en un inicio. Entonces, voy a hacer lo siguiente, y ustedes debieron hacer, de acuerdo a la clase anterior, lo siguiente. Aquí, por ejemplo, yo le voy a designar a esta ecuación como la ecuación A esta ecuación como la B y a esta como la ecuación C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a obtener la obtención del metano a partir de tres reacciones. Entonces, bajo la aplicación de la ley de Hess y las ecuaciones termoquímicas, considero primeramente que estas ecuaciones tienen que estar perfectamente balanceadas. Confirmamos entonces. Me voy primero a la ecuación principal a la cual que tengo que llegar. Tengo un carbono. Cuatro hidrógenos. ¿Sí? Entonces, me voy a la primera ecuación designada como A y veo. Digo, carbono 1, carbono 1. Oxígeno 2, oxígeno 2. Y la variación de entalpía estándar de esta reacción A es igual a menos 393.5 kilojoules. Recuerden ustedes, jóvenes, que en una ecuación termoquímica tiene que constar los estados en los cuales se encuentran los elementos o las sustancias que participan, tanto en los reactivos como en los productos. Como ustedes pueden observar, esta variación de entalpía estándar es negativa, lo que quiere decir que es una reacción de tipo exotérmica. Ustedes ya al inicio realizamos la diferencia entre lo que son las ecuaciones exotérmicas y las ecuaciones endotérmicas. En este caso, como es negativo el valor, por lo tanto estamos hablando de una ecuación exotérmica. En el caso 2, el hidrógeno molecular gaseoso más el oxígeno molecular da lugar a la formación de la molécula de agua en estado líquido, tomando en cuenta que aquí tengo media molécula de O2, lo cual me permite igualar la ecuación. La variación de entalpía estándar de esta reacción es menos 285.5 kilojoules, lo que quiere decir igual que esta reacción química es de orden exotérmico. Y finalmente tengo la ecuación C, en la que me dice CH4 gaseoso más 2O2 gaseoso me da CO2 gaseoso más 2 moléculas de agua en estado líquido, y con una variación de entalpía estándar de menos 890.4 kilojoules. Usted puede recordar que esta ecuación C es una ecuación de combustión del metano, y lógicamente me va a dar una combustión completa de dióxido de carbono más agua. Por lo tanto, se trata evidentemente de una reacción exotérmica. Ahora bien,
Una vez que hemos definido perfectamente con qué ecuaciones vamos a trabajar, tenemos que observar la ecuación inicial, qué condiciones tiene esta para, lógicamente, trabajar con las ecuaciones de abajo. Para esto, veo que el elemento químico carbono sólido está en los reactivos. Y me voy a las ecuaciones de abajo y veo dónde está el carbono sólido. Y veo que tengo en ecuación A. En ecuación A tengo el carbono sólido. Entonces este está como reactivo al igual que acá. Por lo tanto, esta ecuación química sí me va a servir y mantener para luego proceder a obtener la variación de entalpía de reacción que tengo acá arriba. De tal manera veo, a ver, digo, tengo un carbono. Está perfectamente bien. Está en el reactivo y este también está en el reactivo. Por lo tanto, a esta ecuación no le tengo que mover absolutamente nada. Nos vamos a la ecuación B. En ecuación B yo tengo, en cambio, el hidrógeno molecular gaseoso como reactivo. Y aquí en la ecuación inicial a la cual tengo que llegar, también tengo el hidrógeno molecular, pero con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí tengo 2 moléculas de hidrógeno molecular y aquí apenas tengo una molécula de hidrógeno molecular. Entonces, la ley de Hess lo que me dice es que multiplicaré por un coeficiente el cual me permita llegar a obtener el número de átomos que sean iguales para poder obtener estos como reactivos o como productos y luego poder simplificar lo que necesite simplificar. Entonces, en este caso, yo le voy a poner aquí un coeficiente 2 que multiplica o que va a multiplicar a toda esta ecuación. Por lo tanto, me quedaría aquí. Le voy a poner acá en la ecuación B. En la ecuación B me quedaría 2 hidrógeno 2 gaseoso, como usted puede ver aquí. 2 multiplicado por medio me da aquí simplemente O2, ¿no es cierto? 2 por medio me da O2. No olvidemos de poner el estado en el cual se encuentra. Luego tendremos aquí 2 por 1, me daría entonces de los productos 2H2O en estado líquido. ¿Sí? Pero no olvidemos también que el valor de la entalpía también tiene que duplicarse. Entonces aquí me quedaría que la variación de entalpía estándar va a ser igual a 2 que multiplica a menos 285.5 kilojoules. Es decir, no es que aquí al multiplicar por 2 me va a cambiar el signo. Mantenemos el signo, pero le multiplicamos este valor de la entalpía por 2. Entonces sigue manteniéndose como exotérmica. Y luego tenemos la ecuación C, en donde tenemos que el metano está como reactivo y en tanto que acá el metano yo le tengo como producto. ¿Qué hacemos en este momento? Si en este momento observo que en la ecuación C tengo el metano como reactivo y acá me da como producto, ¿qué es lo que tengo que hacer? De acuerdo a las reglas que se establecen en la aplicación de la ley de Hess, lo que tenemos que hacer es invertir la ecuación y por lo tanto debemos también cambiar el signo de la reacción termoquímica. En este caso deberá cambiarse de negativo a positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer la ecuación C? La ecuación C lo que vamos a hacer es a invertir. ¿Por qué tenemos que invertir? Tenemos que invertir porque el metano se encuentra aquí como reactivo y aquí en la parte del resultado necesito que el metano esté como producto. Entonces, lo que voy a hacer es a invertir. Entonces voy a poner CO2 gaseoso más 2H2O en estado líquido me da como resultado la formación de CH4 gaseoso más 2O2 en estado de gas y el valor, en este caso, el valor de la entalpía estándar ya no sería negativo, sino sería positivo. Entonces sería aquí más 890.4 kilojoules. ¿Qué hemos hecho entonces? Repito,
invertir la ecuación C para que el metano pase a ser producto, ya que en este caso se encontraba como reactivo. Una vez que establecido esto, hacemos la reducción de términos con la finalidad de que lleguemos a obtener lo que yo necesito. De tal manera que puedo trazar aquí una línea de fracción y tomo en cuenta las ecuaciones que tengo acá. ¿Cuáles son las ecuaciones que tengo? La que no he cambiado es la A, la que cambié es la B y la C. Entonces, bajo este criterio, yo puedo sostener lo que necesito en la ecuación del resultado. Entonces, ¿qué puedo tener aquí? Carbono sólido. Entonces no hay ninguna posibilidad de simplificación. Entonces tengo aquí carbono en estado sólido. Es decir, esto ya utilicé. Este carbono tiene que estar sumado a 2 hidrógenos moleculares. Veo en qué ecuación está 2 hidrógenos moleculares como reactivos y le pongo. Entonces voy a utilizar esto. Más 2 hidrógenos moleculares en estado de gas. ¿No es cierto? Entonces ya estoy utilizando este 2H2. ¿Y esto qué me tiene que dar como resultado? Esto me tiene que dar como resultado CH4 en estado de gas. Entonces le veo que aquí está el CH4 en estado de gas. Es decir, he utilizado esto. Pues bien, si bien es cierto, ya he obtenido la ecuación que requiero, pero ahora, ¿qué tengo que hacer con el resto de elementos químicos y sustancias que se presentan en las ecuaciones A, B y C? Lo que tengo que hacer es reducir, eliminar, y esto tiene que estar perfectamente establecido con la finalidad que no me sobre nada más de lo que necesito. Entonces vamos a ver. Aquí tengo CO2 en la ecuación A, tengo el CO2 en estado de gas y tengo el CO2 en el estado de gas como reactivo, entonces puedo eliminar, ya que este se encuentra como producto y este se encuentra como reactivo. ¿Qué más tengo que eliminar? El oxígeno no requiere en ninguna parte aquí. Aquí en la ecuación A tengo oxígeno 2. Aquí tengo oxígeno 2 como lo que corresponde a los reactivos. Aquí tengo otro oxígeno, sumarían 2. 2 O2. Por lo tanto, yo puedo eliminar acá con este O2 de acá. Y quedan eliminados los oxígenos. ¿Qué tengo que eliminar también? Tendría que eliminar aquí lo que corresponde a 2 moléculas de agua. Tengo 2 moléculas de agua y 2 moléculas de agua que se eliminan de aquí. Por lo tanto, usted puede observar que al realizar este proceso absolutamente no tiene que sobrar nada porque se eliminaron y solo nos sobró el carbono sólido más de 2 hidrógenos moleculares gaseosos y me da el metano. Lógicamente, si hice la reducción de estas ecuaciones, también tendré que hacer el mismo proceso con los valores de las entalpías estándar. Entonces, en este caso, menos 393.5, que corresponde a la ecuación A, acá multiplicado este valor por 2 y luego sumado a este 890 al hacer un proceso algebraico, al hacer la operación matemática de suma y resta, entonces como resultado voy a obtener menos 74.7 kilojoules. Por favor, usted chico, confirme. En su calculadora realice la operación respectiva, considerando que tengo menos 393.5 kilojoules. Luego utilice el valor multiplicado por 2 aquí de esta variación en entalpía. Y finalmente aquí la invertida, que es más 890.4 kilojoules. El valor, el resultado final es menos 74.7 kilojoules. Confírmelo nuevamente, por favor. Se trata entonces de una reacción de tipo exotérmica en un valor a menos 74.7 kilojoules. Esta ha sido la respuesta de la variación de entalpía estándar de la reacción entre el carbono sólido y el hidrógeno molecular en la obtención del metano. ¿Qué les parece? Fácil, ¿verdad? No hay por dónde equivocarse, simplemente aplicamos las normativas establecidas, es decir, ver que las ecuaciones estén bien igualadas. Si tenemos que invertir dependiendo de la ubicación de los reactivos o productos, lo invertiremos y cambiamos el signo si así corresponde y luego eliminamos lo que no nos compete en cuanto a compuestos y elementos.
dándonos como resultado la ecuación final que nosotros necesitamos obtener. En la aplicación de la ley de Hess pueden presentarse 2, 3, 4, 5, 6 o más ecuaciones para llegar a obtener una ecuación. De alguna manera yo les decía, es la misma relación. Yo puedo subir a un edificio de 10 pisos por las gradas o por el ascensor. A la final yo voy a llegar al mismo sitio, pero en cambio voy cumpliendo una serie de pasos. Uno lo hará más rápido, otro lo hará menos rápido. En la plataforma se encuentra en lo que corresponde a archivos. Las actividades que ustedes tienen que cumplir para esta semana son ejercicios propuestos, un poco más complejos que los de la semana anterior. Están detallados perfectamente cómo tienen que hacer, están planteados. Ustedes lo tienen que resolver, por favor, y confirme si las reacciones son exotérmicas o endotérmicas. Recuerde usted que las reacciones exotérmicas son aquellas reacciones en que existe el desprendimiento de calor y son negativas. En tanto que las reacciones endotérmicas son aquellas que absorben el calor o la energía desde el entorno hacia el sistema. Usted considerará también que habíamos visto la energía de activación. La energía de activación no es más que la energía que requiere los reactivos para poder dar inicio a una reacción química. La variación de esa energía de entalpía puede estar influenciada por factores como las que ustedes investigaron la vez anterior, como por ejemplo los catalizadores. ¿Qué son los catalizadores? Sustancias que aceleran las reacciones químicas, pero que no forman parte de estas. Espero, mis queridos jóvenes, que haya estado claro esta explicación nuevamente, que les haya servido, que hayan entendido y que puedan resolver sin ningún problema este tipo de ejercicios. Muchas gracias, jóvenes. No se olviden de hacerlo a mano, bien hecho, que se pueda entender y luego enviar a mi correo electrónico. Mucha suerte, jóvenes, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase.